Septiembre tiene ese aire de principio que nunca termina. Las agendas nuevas, los relojes que vuelven a sonar, las rutinas que intentan imponerse. Pero entre todo eso, hay libros que se convierten en compañía. Libros que te recuerdan que el cuerpo necesita moverse, que la mente también sabe descansar, que la vida, incluso la más cotidiana, guarda siempre un poco de aventura. Y que el alma, por mucho que intentemos distraerla, siempre pide su propia música. Hoy te traemos 5 de ellos, 5 maneras de empezar septiembre sin prisa, pero con rumbo. Y para eso, como siempre, contamos con Borja Rigo. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantadísimo una vez más de participar en esta aventura radiofónica, en esta aventura de podcast, desde el Salón de Actos de la librería Agapea en Palma, Marqués de Fuensanta, número 6, cuarta edición de nuestro podcast Mis 5, y creo que viene muy para septiembre. Viene para septiembre porque agosto se me atragantó, Borja. Quise hacerlo bien, la idea era buena, pero me costó No, mucho. pero debo decir que, en contra todo pronóstico, tiene bastante repercusión. Sí, ha tenido repercusión y a veces las cosas salen bien sin que uno se lo proponga. Yo quería hacer algo mucho más liviano, algo incluso rozando lo seductor, no lo erótico, porque yo creo que podemos dedicar un mes, no sé cuál podría ser el adecuado para él, pero podríamos dedicar un mes a eso. Y lo que pasa es que a la hora de armarlo y de ir seleccionando los libros, a veces te das cuenta de que los 5 encajan a la perfección y luego, hasta que no has grabado o estás grabando, tampoco te das cuenta de cómo están funcionando entre ellos. Lo cual me parece maravilloso y que es un poco la función de este espacio. Creo que quedó un mensaje bastante digno y bastante claro. Vamos a darlo como objetivo cumplido y sobre todo que seguimos camino, de verdad. Cuarta edición. Te lo agradezco muchísimo, Borja, porque siempre estás en todas las aventuras que propongo y muchas gracias también, efectivamente, a APEA por su hospitalidad y por su patrocinio. Vamos a empezar con estos 5 libros. Bueno, pues te adelanto que en uno me he equivocado ya. Cuando ya lo he armado todo, mi intención es un septiembre de comienzos, de empezar, pues en uno, que es maravilloso el libro, por cierto, pero ese que lo he puesto con mucha intención, me he dado cuenta después, porque los voy releyendo, los que ya no había leído los voy releyendo, excepto el cuarto de ellos, que hablaremos, que no lo he podido terminar, es la primera vez que voy a hablar de un libro que no he terminado, pero para eso estás tú, que eres un gran seguidor. Y el tercero, ¿ves? Percibo ya que está metido ahí, pero bueno, como está en medio, igual nos sirve un poco Pues yo para de celebrar. yo de esta selección, que por cierto me parece también, como siempre, entre pintoresca y acertada, sería la definición, llevo mejor los 2 últimos. Es que los 2 últimos son para disfrutar, para extendernos. Para disfrutar son todos, pero son para Sí, extendernos. diría que sí. Venga, vamos a empezar porque el primero es un libro que me ha sorprendido mucho. Es un libro que me ha recomendado mi mujer, porque mi mujer compra absolutamente todo lo que hace Vaughan. Es una gran seguidora del método, es una gran seguidora de Richard y ahora lo que hace es seguir también a muchos de las personas que hausen programas diariamente dentro del grupo Vaughan para su radio. Compra todos los libros. De hecho, tiene una colección brutal de casi 40 o 50 libros de Vaughan. Y uno de los más especiales que he comprado al final, porque yo suelo echarles un vistacito, pero son todos relacionados con el inglés y tal. Este me ha gustado muchísimo y creo que para septiembre era perfecto, sobre todo los que intentamos en septiembre cumplir ciertos objetivos respecto a los de la salud, que los hacemos en septiembre, los hacemos en enero y que nunca conseguimos avanzar en ese aspecto. Yo debo llevar cerca de un lustro sin esos propósitos ni posvacacionales, ni de año nuevo, ni y al final, mira por dónde, sobre todo del último año a esta parte, sin proponérmelo, es cuando uno ha conseguido más objetivos que realmente quería y cuando más ha encaminado su existencia, por así decirlo. Suele pasar, ¿no? Cuando no haces, supongo, tanto esfuerzo. Yo que intento hacer un esfuerzo bárbaro y no logro conseguirlo. Pero bueno, poco a poco, poco a poco. Este, por ejemplo, sí que es un ejemplo de un caso de éxito. 365 días de wellness e inglés de David Gómez Agudo. Un calendario de un año completo que combina rutinas de bienestar físico con el aprendizaje progresivo del inglés. Cada día propone un reto breve, una palabra, un gesto, una disciplina mínima para que tu vida se mueva hacia adelante sin que apenas lo notes. Lo he elegido porque septiembre siempre empieza con listas de propósitos, lo que estábamos comentando, y este libro es como una brújula diaria que te recuerda que el cambio se hace paso a paso, pero sin grandes discursos grandilocuentes.
Está muy bien porque te va dando consejos separados y está dividido como en 3 partes, que es la parte que a mí me ha parecido más interesante. Sí, a mí lo que me llama la atención, aparte de esa mezcla del wellness y el idioma, que por cierto, me recuerda vagamente, esto ya no lo tengo en el guión, esto ya me está viniendo ahora, a una disciplina que en su momento intentó implantar, o era uno de los principales defensores, el barón Pierre de Coubertin, el impulsor de los Juegos Olímpicos modernos, que era el cristianismo muscular. Aunar esas 2 vertientes, parecido a lo que nos A cuenta ver, este para libro, David, ¿no? el mindset que propone, el fitness y la nutrición. Pues el varón iba un poquito por esa línea. Sería el equivalente contemporáneo de lo que apuntaba el varón. Hay un libro de Paco Roncero, que es un cocinero de 2 estrellas Michelin, él se convirtió en runner. Y hay un libro que se llama, creo que es Come, corre, vive y sé feliz. Y es un libro hablando sobre, su faceta, cómo descubrió lo de ser corredor y con recetas que incluye para ese tipo, digamos, de actividad. Y unas recetas que la verdad es que está muy bien. Te voy a pasar una de un yogur de aguacate, muy fácil de preparar y que siempre ha dado grandísimos éxitos. Tú Sí, que corres, ¿no? sí que conozco bien a fondo ese mundo, sé por dónde va el siguiente libro, lo hablaremos de él, y puedo dar alguna opinión al respecto. Bueno, pues lo tenéis, este libro disponible a través de Vaughan. Es un libro de lo más exhaustivo. Tenéis dividido también por días para seguir, planes semanales, un apartadito de notas al final por los que quieren. No sé, ¿tú escribes en los libros, en estos apartados que ponen, en estas páginas que ponen al final para notas, o eres de los que La los la tienes la intactos? verdad es que procuro tenerlos, sin ninguna anotación. ¿Sabes lo que a mí no me gusta nada? La gente que dobla las páginas para marcar las páginas. Yo a veces he cometido ese error, lo digo públicamente, y mis latigazos me he llevado por ello. Bueno, hay un montón de puntos de libro de estos de tal que están gratis aquí. Los puedes coger aquí abajo en Agapea. Hay un cajón lleno para O lleno de un montón de sí, eso y no es no necesario hay excusa. doblar una hoja. Bueno, pues la primera parte es la de mindset y la segunda parte es la de fitness y la tercera parte es la de nutrición. Y ya te digo, es un libro para perderte, para disfrutar de cada día. Es muy, muy, muy exhaustivo, la letra es muy pequeñita, hay muchísimo metido en cada apartado y bueno, pues creo que es una perfecta recomendación para comenzar en septiembre. A mí me gusta porque no te pide que cambies de vida, solo te pide que empieces hoy con algo que sí que se puede hacer, ¿no? Y septiembre yo creo que es eso, es un mes que no necesita héroes, solo necesita personas constantes. Atento que vamos a hablar de Murakami. Tenía muchas ganas de traer a Murakami, pero qué gran oportunidad de traerlo desde aquí. Esto es una cosa que a mí me gusta mucho. No traerlos de la forma convencional. Me llama la atención que escogieras este volumen. Además, con Murakami creo que estás de acuerdo que ocurre lo que pasa con otros muchos escritores, que es o le tienes un amor absoluto o le desprecias soberanamente. Y yo estoy un poco en ese punto de equilibrio. No es mi autor favorito, no puedo negarlo ni mucho menos. Me parece simpático que lo hayas escogido. Lo he traído porque no es el libro habitual que todo el mundo traería. He traído ¿De qué hablo cuando hablo de correr? De Haruki Murakami. Es una especie de memorias, de biografía ligera. El escritor japonés aquí relata su experiencia como corredor de largas distancias, mezclando recuerdos, reflexiones diarias y filosofía de vida. No es un manual deportivo, es muy importante, sino una especie de conversación íntima sobre disciplina, sobre resistencia, sobre escritura. Yo lo he elegido porque septiembre es también un regreso al ritmo. Y Murakami convierte el acto de correr en una metáfora de cómo seguimos adelante, con respiración, con cadencia y sobre todo, como debe ser, con paciencia. Hombre, la paciencia es la gran virtud, ¿no? Reitero una vez más que no es mi autor favorito. Es verdad que funciona muy bien, se vende muchísimo, tiene una legión ingente de seguidores. Y de hecho, preparando este podcast, curioseando en el libro en concreto, sí que he escogido un fragmentito del prefacio que ya muestra mucho lo que va a ser después la obra y también creo que muestra cómo es el propio autor en sí. Empieza diciendo: la existencia de una máxima que dice que un auténtico caballero nunca habla de las damas con las que ha roto ni de los impuestos que ha pagado es una mentira como una catedral. De hecho, acabo de inventármela. Disculpen. Pero si de veras existiera una máxima como esta, tal vez otra de las condiciones para ser un auténtico caballero sería la de no hablar nunca de los métodos que utiliza para conservar su salud. En efecto,
los caballeros de verdad no suelen prodigar charlas en público sobre este tema. Al menos así me lo parece a mí. Yo he destacado una frase que no me convence absolutamente nada. Dice que lo que más me gusta de correr es que siempre puedo confiar en mí mismo. Yo, vamos, no podría confiar en mí mismo en este aspecto jamás. Desde, Me parece muy japonés. desde mi experiencia atlética, tampoco estoy de acuerdo. Es muy interesante cómo narra toda la parte del el enfrentamiento psicológico para lograr conseguir grandes distancias, ¿no? Pero creo que el ser japonés ahí, esa cultura oriental creo que va a su favor. Para enfrentarte a una carrera de larga distancia, aparte de la obvia preparación física, del esfuerzo exagerado que tienes que hacer, la preparación brutal para hacerlo bien, porque hay gente que, y esto es sabido, que implica mucho más que el deseo de hacerlo, implica esa preparación extrema y muy importante, y aquí sí que Murakami lo comenta, requiere de esa preparación mental, de esa fortaleza mental para ir arañando Mm. metro a metro en esa carrera de larga distancia. Es muy interesante que alguien de su calidad, literaria tenga este librito en el que además fusiona mucho, pues, un poco su filosofía, su forma de vida. Es una, ya digo, una pequeña biografía ligera y además habla también de justo al principio, cuando él es uno de esos claros ejemplos que todos queremos de persona que tiene un trabajo y en un momento dado lo deja para dedicarse 100% a la escritura, que coincide además más o menos cuando él empieza a correr. Y a partir de ahí no ha parado de publicar. Otro autor, luego hablaremos más adelante, que publica casi más rápido de lo que a mí me da tiempo a leer. Y no es Sanderson. Podemos hablar algún día de él. Me cae bien. No sabría por dónde empezar. Yo también tengo mis reservas. Me gusta mucho su cuenta de Instagram. Sí, porque él sale mucho hablando con cosas, a dato, dónde está viajando. No me parece el prototipo de escritor. Se le critica mucho porque escribe mucho y muy deprisa. Ahí sí que le tengo que defender en el sentido de que es verdad que no es el tema de hoy, pero bueno, en el sentido de que ya se ha hecho antes. Es decir, si uno, por ejemplo, coge la biografía de Julio Verne, se da cuenta de que, sobre todo en sus primeros años de juventud, tenía un contrato espantoso con la editorial, draconiano, que le obligaba a publicar 3 o 4 horas al año. Y estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando del siglo XXI, con las ayudas que uno pueda tener. Y Sanderson ha reconocido ya que utiliza la inteligencia artificial también, para desarrollar los arcos narrativos Claro, y todo a eso. eso me refiero. En aquel entonces era mucho más complicado. Yo me alegro muchísimo que lo normalice, porque creo que es lo actual. Y frente al discurso de oposición radical a la inteligencia artificial, creo que le hace un uso inteligente y que va a ser el cotidiano más adelante. Y le ha reconocido eso, y a lo mejor, y pues que tiene un grupo de personas que le ayuda a desarrollar todos esos universos. Como tenía, creo que luego hablaremos de él, como tenía Dumas, por tanto. Y si lo traspasamos a las artes plásticas, Leonardo da Vinci, todo eso, o sea, todos tenían sus estudios, sus discípulos y bueno, pues todos ayudaban a que la obra creciera. Este libro me recuerda que el esfuerzo cotidiano no es castigo, sino compañía, y que la escritura, como la vida, necesita esa misma resistencia suave que Murakami describe paso a paso. Claro, es una delicia leer sobre el sufrimiento de correr por un artista Sí, y sobre como todo cuando Murakami. estás tú tranquilamente, solazando. Yo creo que es de los libros que he leído que no estoy de acuerdo en nada de lo que voy leyendo, pero disfrutas tanto de leerlo, como el sufrimiento lo está teniendo él y te lo cuenta tan bien. Pero no me ha convencido, o sea, no hay algunas que me han motivado más. No me ha convencido para levantarme por la mañana y ponerme a correr. Igual tampoco era su propósito. Creo que lo dice, además. Mi intención no es contagiarte, mi intención Sí, es de contarte. hecho, En el en el prefacio incluso prefacio al lo principio. dice, sí. Vamos con el 3, que es donde yo creo que me he equivocado, porque La resistencia íntima, de Josep María Esquirol, es un ensayo filosófico que a mí me apetecía muchísimo poner, porque creía que llegado septiembre, el hecho de que nos centrásemos o defender la importancia de lo cercano, de lo sencillo, frente a la vorágine que hay ahora mismo en el mundo, aquí Esquirol propone la resistencia no como confrontación, sino como refugio, es decir, cuidar lo cotidiano, sostener lo humano, proteger lo frágil, el hecho solamente de ir despacio, de vivir despacio, de ser consciente de cómo te estás vistiendo, es decir, de poco a poco ser consciente de todos los movimientos y de todos los momentos que vas teniendo. Eso que en otro tiempo se llamaba Slow Life, ¿no? Sí, y es una maravilla el libro, pero el problema que tiene es que no es para leerlo en septiembre, porque tiene un lenguaje cultivadísimo, es decir, te requiere un esfuerzo muy grande, es un ensayo muy potente para leerlo. Y tal vez mi intención era coger cosas como más ligeras. Ya me había comprometido a ponerlo y sé que lo disfruté muchísimo, pero digo, no estoy seguro de que esto sea para arrancarte en septiembre. Más allá de lo sesudo, que
Sí, sí que lo es innegable. Comparto ese punto de vista y, de hecho, cada vez lo abrazo más. Ese intento de buscar la paz, la tranquilidad, el sosiego, obviar las prisas y el estrés. De hecho, creo que debería ser fundamental, más en estos tiempos convulsos y terribles y espantosos que vivimos. Y, de hecho, creo que también van en consonancia con la edad. Es que la edad te ayuda tanto. Lo malo es que te das cuenta cuando has cumplido los años. A mí me gustaría tener esa madurez con 25, pero claro, no sería lo mismo, porque no hubiera cometido las Es cosas. que ahora apostaría o firmaría por chimenea, libro y manta, y poco más. A mí me gusta mucho cumplir años. No es que tenga prisa, porque creo que también me parece bien que esto tenga un final, más pronto que tarde, además. Bueno, lo he elegido porque septiembre suele ser ruido, velocidad, prisas. Este libro te enseña lo contrario. Resistir a veces es quedarse quieto. Preparar una taza de café, mirar despacio lo que tenemos delante y una frase que he destacado que me ha gustado mucho, que es la auténtica resistencia no es la que combate, sino la que cuida. Me parece Es que es maravilloso. maravilloso. Es que mira, siguiendo el ejemplo que te decía, el otro día en casa nos compramos una tetera. Es maravilloso. ¿Qué más quieres? Es el ejemplo perfecto de ese tipo de vida. No sé si tengo tetera yo. Yo es que soy de café, pero No, yo también, pero me ah, me vale. Y lo estoy disfrutando un montón. Una tetera de toda la vida, de las que sí. pones al fuego Sí. y disfrutas después del té a las 5. Bueno, pues nada, quedémonos con esa parte de la resistencia íntima. Si queréis y tenéis ganas de profundizar, pues preparaos, porque insisto que es un viaje denso, pero si no, pues bueno, me parece que es un libro que te da un recordatorio necesario de que no se trata de añadir más cosas a nuestra vida, sino que cuidar mejor las que ya tenemos, pues eso es importante. Y además eso es septiembre, que es casi revolucionario, o sea, tener ese pensamiento hoy en día. De hecho, he escogido un fragmentillo que sigue esa línea, dice: "Reconocemos que resistencia íntima es el nombre de una experiencia propia de la comarca de la proximidad. Comarca que no se visita de un día, sino habitual estancia. Pero hoy cuesta quedarse en ella. La proximidad no se mide en metros ni en centímetros. Su opuesto no es la lejanía, sino más bien la ubicua monocromía del mundo tecnificado". Vamos con el cuarto. Vamos con A la triste, tenía que traerlo. No soy mucho de traer en mis 5 las novedades. A mí me gustan libros que puedes encontrar, bajar, las novedades las tienes evidentemente, pero libros que sean de fondo de librería, es decir, que lleven ahí 2 o 3 años y que puedas llegar, cogerlas, llevártelas y no sean En de este caso, las entregas anteriores llevaban 14 años sí, esperando en la librería. y reeditándose constantemente en todos los formatos que se te puedan ocurrir. Misión en París, evidentemente, del gran Arturo Pérez Reverte. Novela histórica. Un nuevo episodio en la vida del capitán Alatriste, ese soldado melancólico y feroz que viaja ahora a París. Entre intrigas, espadas, lealtades, una historia de aventuras que huele a pólvora, a amistad y con la voz de Íñigo Balboa como narrador testigo. Bien, pues yo ya te he confesado antes de grabar que me lo he descargado en Kindle y no he llegado a terminarlo. No me ha dado tiempo. Y eso que no es estábamos hablando que no es muy largo, es bastante breve. Sí, de hecho, la sensación que me ha dado, y lo terminé 2 días después de que saliera, fue cogerlo y devorarlo. Tenía ganas, esos 14 años de espera, no son pocos, porque además resulta que cuando yo empecé a La Triste, tenía la edad de Íñigo, o más o menos, Sí. y ahora me acerco ya mucho más a la edad del capitán. Entonces, uno ya se siente así como Sí, distinto, tienes una diferente lectura ahora. totalmente. ¿Eh? Es verdad que parece que es un poquito más corto, además lleva ilustraciones, los márgenes son bastante Mm. amplios en las páginas, letra, que no es pequeña. Sí, ahora que somos editores nos fijamos mucho en esas cosas. Sí, desde luego. Pero la verdad es que a mí me ha encantado. Ya está. Es justo lo que esperaba. Esperaba una aventura más con los mismos personajes, en otra ubicación, en este caso en París. No podemos desvelar la trama porque no se presta, más es un libro muy reciente. Tiene, creo, todos los ingredientes que tenían las anteriores entregas. Justo por aquí pasa un experto en esa época. ¿Eh? Bueno, otro día lo traeremos y le Se ríe, pero no preguntaremos. dice nada. Tiene todos los ingredientes que tenía que tener, es el ritmo adecuado, hace guiños a las anteriores entregas, que eso está muy bien porque, claro, tantos años han transcurrido que igual uno ya ni se acuerda de algún personaje o alguna historia, y también acaba como tiene que terminar. No podía decir nada malo ahora mismo.
Yo he dejado de leerle a Pérez Reverte y lo siento un montón. He disfrutado muchísimo con su novela corta, comentábamos antes de grabar, por ejemplo, yo Cachito, es la única vez que me han llamado la atención en una biblioteca. Lo cogí, porque estaba esperando, estaba con una chica con la que salía en la universidad y mientras ella estaba haciendo como un ejercicio en la biblioteca, cogí ese librito, digo, bueno, voy a echarle un vistazo aquí y me tuve que salir porque es que se me escapaban las carcajadas. Y disfrutaba mucho de él. He ido siguiéndole después, sobre todo, principalmente como articulista, que es donde me he quedado yo de verdad, donde le sigo constantemente, le sigo todos los domingos, pero he perdido el interés como novelista. Yo es que debo decir que no le he perdido el interés, pero sí que es verdad que desde la anterior a La Triste no había leído nada suyo. Las 2 últimas me apetecieron menos, es verdad, que igual son maravillosas. Algún día seguramente les hincaré el diente, pero sí que es verdad que yo en este caso le descubrí siendo, pues, no sé qué edad tendría, pues igual 11 o 12 años como mucho, a raíz de Territorio Comanche. Pero Adaptaciones cinematográficas no muy afortunadas, en mi opinión. cierto, Por ejemplo, hablemos de A la Triste. ¿Qué te parece la parte de la película y la serie? Que son absolutamente diferentes. que mucho abarca, poco aprieta o mucho miente, como decía Rosendo. ¿Qué te parece el protagonista de la película? A ver, es un autor que me gusta mucho. En cuanto a caracterización, me parece fantástica. Es así, a la ¿Es tri como te lo imaginabas? sí, o sea, más el fiero mostacho no hace mucho. Es verdad que el tema del acento es un poco extraño. Es verdad que Podría haber sido perfectamente, porque esa mezcla de acentos que podía haber en aquel sí, tiempo, de es gente que verdad, más viajaba y que sí, a mí no es lo que más que me Vigo es chirrió. español, evidentemente, lo haga muy bien, pero claro, condensar lo que en aquel entonces creo que eran 6 novelas que habían salido ya en hora y media es imposible. Por muy bien que lo hagas. De hecho, si fueran, no sé, novelas cortas, de 100 páginas, 150 páginas, vale, pero no lo son, son de 300. O sea, no puedes condensar más de 1000 páginas en hora y media, que sea coherente, que la gente que no ha leído la obra entienda qué está pasando. Hay demasiados saltos temporales, hay imágenes del final inventados, porque es verdad que da alguna pincelada en las obras, pero tampoco sabemos muy bien qué ocurre. Muchos personajes y caras muy conocidas que lo consideren necesario, pero bueno, en aquel tiempo a lo mejor era la película que había que hacer, ¿no? Y en cuanto a la serie, pues bueno, fue un intento que también quedó un poquito opacado por, yo creo que la magnitud de la obra en sí. Yo lo he traído porque en medio de la rutina de septiembre siempre necesitamos escapar, viajar, vivir una aventura sin dejar el sofá y Pérez Reverte, evidentemente, lo hace con maestría. Yo es yo Y es yo es verdad que, esta última semana he dicho más veces par 10 que en el sí, último mes. sí, bueno, yo en WhatsApp Ha lo ha dices traído, eres consciente que lo dices mucho, por pero supuesto, pero ha una conversación de WhatsApp contigo es como tenerla con la triste. ¿Y sabes qué tienes más? Yo, como soy fácilmente contagiable, esmero también las respuestas. Entonces las hago más breves y utilizo ciertas palabras y bueno, es que sepas que es contagioso y es agradable. hay males peores en el mundo. Bueno, una frase destacada para mí. Seremos lo que seamos, pero nunca traidores. Que nos viene muy bien también para la sociedad actual. Bueno, la sociedad siempre, pero para la sociedad actual. Y luego, pues bueno, leer a la triste es recordar que la literatura también es compañera de armas, que hay días de beber, de honor, de memoria, y que una buena novela de aventuras es una forma de cargar fuerzas para la vida real. ¿Por qué no? Pues yo en este caso he escogido de la parte final un soneto que, en este caso, Pérez Reverte atribuye a Lope de Vega, al Fénix Los Ingenios, ¿no? Dedicado a Íñigo Balboa, justamente. Dice: a Íñigo Balboa Aguirre, soldado de los correos reales y del rey nuestro señor. Vi Madrid, Cádiz, Sevilla, con un capitán de fama antes que en mi rostro hubiese bozo ni señal de barba. Y pasé a la bella Nápoles con las galeras corsarias. Vi al turco Orán y Venecia, y Roma, Milán y Mantua. Seguí el camino español hasta Flandes desde Italia, detrás de viejas banderas, por el orbe respetadas, viviendo las 1000 zozobras de asaltos y encamisadas, de rebatos y combates, con mis recios camaradas. Luché en Breda y en Oudekerk, y en Terheiden vio mis armas. Y aunque fui soldado pobre, rica en honra fue mi espada. Queda constancia, Borja, de que una buena novela de aventuras siempre es necesaria y siempre viene bien.
Cerramos ya. Terminamos con un libro que me hace especial ilusión, Canciones de la noche oscura del alma, de Borja Rigo. Este lo tengo a mano, Sí. lo tengo más Lo tienes más más por mano que otro. claro, Sí. lo has escrito tú, aunque tienes esa... ¿Te ha pasado que no te reconoces en las lecturas a veces cuando te relees? Sí, totalmente. En este caso ya lo comentamos en esta misma sala cuando hicimos la presentación hace un par de meses casi. Son versos que algunos tienen más de 20 años. No me reconozco porque no soy yo. Es un poemario que recorre la experiencia del humano desde lo más íntimo, el amor, la pérdida, la sombra y la búsqueda de sentido. Son versos que son confesiones, susurros, cicatrices y destellos de esperanza. Yo lo he elegido primero porque eres tú, luego porque yo he hecho el epílogo y es el libro con el que hemos abierto una editorial, pues que ya sabéis que hemos creado tanto Borja como Marga como yo. Y también lo he elegido porque septiembre también es el mes del introspectivo. Las noches se alargan, el verano se aleja y necesitamos palabras que acompañen la melancolía que empieza a instalarse. Hay una frase para mí destacada muy importante que es: hasta en la herida hay un eco de luz. Cuéntanos un poco sobre la creación, sobre tu proceso creativo, sobre esos 20 y pico años que han pasado desde que escribiste estos versos. Pues los primeros sí tienen eso, más de 20 años, y los últimos no están ordenados de ninguna manera en especial, y los últimos son recientes, son de este lustro. Y aprovechando precisamente que nos embarcamos en el proyecto de la editorial, de Nuevo Orden Editorial, pues sentí esa llamada de decir, ahora es el momento. Se puede haber publicado hace mucho tiempo con Ayun Editors, que también lo tenemos bastante a mano, o con cualquier otra editorial, pero cada momento sucede porque tiene que suceder justo ahí, y cada cosa sucede porque tiene que pasar, aunque no sepamos el porqué, y creo que era el momento perfecto, la ocasión perfecta para lanzarme a la aventura de publicar algo tan fuera de las corrientes comerciales, por así decirlo, como es un poemario. Y la editorial perfecta, porque nosotros hemos creado esta editorial para publicar este tipo de cosas. Efectivamente, yo te había dicho, ¿quieres que lo publiquemos con Ayun? Que lo tenemos muy fácil y lo hacemos ahí. Y tú decías, no, lo tenemos que publicar nosotros. De hecho, me pasa bastante que me hablas a lo mejor de algún proyecto tal y te digo, lo publicamos con Ayun si quieres. No, este para nosotros, este para Nuevo Orden Editorial. Y bueno, me parece interesante, me parece muy bien. ¿Nos haces alguna lectura? Que es lo que todo el mundo está esperando. Estaba buscando por aquí. Yo tengo aquí apuntado un comentario personal mientras buscas, mientras seleccionas. La poesía de Rigo no se lee, se respira. Es un recordatorio de que por mucho que intentemos organizarnos, lo esencial no se deja ordenar. El alma siempre pide cantar en su propia lengua. Mira, justamente uno de los más recientes, este de hecho es del año 2023, que lleva por título El fin de los días. Y dice así: recuerdo tu suave voz y el calor amable de tu alma, y ahora, en el fin de los días, permanezco postrado de rodillas. Sopla el viento en misericordia y rasga la oscura noche a través de los quebradizos cristales de la memoria. Es la melodía arcana que anuncia ya la hora de emprender el camino hacia la locura. No me importaría que solo publicásemos poesía, ya te lo dije, ¿eh? Me parece maravillosa. Bueno, eso ya podemos discutirlo. A mí Tenemos- no lo cerrado, pero entiendo el porqué. Tenemos la filosofía de que tienen que ser libros cortitos, fáciles de leer, fáciles de regalar, que tengan la sensación de sentarte una tarde y de haber disfrutado de habértelo leído casi entero. O sea, nosotros huimos de libros de 300, 400 y 500 páginas. Venga, otro, por favor. Despierta, 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 pues la penumbra reina altiva en el firmamento. Ha pasado ya el tiempo de los sueños. Despierta, pues aquello que antaño te hizo sonreír se ha tornado mientras dormías polvo, muerte y cenizas. Despierta, ya que la luz tomó el camino del éxodo a través del eterno desierto de la tristeza. Despierta, los campos de la esperanza arden hasta donde alcanza tu vista arrasada por el llanto. Un trabajo magnífico el que ha realizado Marga también. La maquetación ha elegido unas imágenes que son muy interesantes. Quizás cuando se recupere le vamos a mandar un saludo desde aquí. Podría venir un día y hablarnos un poco también de ese proceso. Sí, porque además hay proyectos en marcha. No diremos nada de momento.
Tú ya sabes que en esa editorial marcas tú los tiempos. Yo siempre quiero contarlo todo, Y tú y ella, al final, pero bueno, al final te hacemos caso. Y aquí cerramos este viaje. Un calendario que nos invita a empezar de otra manera. La respiración lenta de Murakami, la calma necesaria de Esquirol, la espada y la memoria de la triste, y los versos, por supuesto, de Borja Rigo, que iluminan incluso en la penumbra. Son 5 voces distintas, pero juntas nos recuerdan algo esencial. Que leer no es tarea ni obligación, sino refugio, espejo y a veces incluso salvación. Ahora, septiembre, bajará el telón y octubre se prepara con sus tardes más cortas, con noches que llegan antes y con las lámparas encendidas al borde de la mesa. Nos encontraremos en el próximo episodio donde hablaremos de... Lo tengo preparado esta vez. ¿Quieres que te lo cuente o no? por favor. 5 libros para cuando la noche llega antes. Creo que vamos a adentrarnos en el mundo del terror. Me place sobremanera. Muchísimas gracias, Borja, Ha sido un placer, como siempre. por acompañarme en estas aventuras. Gracias. Hasta la próxima.